manera injusta, sin una causa, si se quiere, justificada, el funcionario, el pretor, procedía con la bonorum possessio contra tabula. Y esta bonorum possessio contra tabula solo pretendía por parte del pretor corregir absolutamente todas las diferencias con respecto a la herencia, es decir, repartir al que le correspondía aquel que había sido lesionado en cuanto a no adjudicar perfectamente a su heredero legítimo lo que le correspondía. En virtud entonces del derecho pretoriano, por ejemplo, los emancipados, a partir del derecho pretoriano, los emancipados debían ser instituidos o en su defecto desheredados de forma nominativa, es decir, debían ser mencionados en el testamento. Yulimar, buenas tardes, bienvenida a nuestra clase el día jueves por la tarde. Bienvenida, Yulimar. Buenas tardes, profesor. Disculpe la hora que estaba en una reunión. No te preocupes, Yulimar. Lo anterior que hemos hablado está perfectamente suscrito dentro del video, si lo quieres retomar. Estamos culminando con nuestra explicación íntegra del testamento. En este momento estamos hablando de las limitaciones en cuanto a el testamento y en cuanto a las exclusiones de causas injustificadas que realizaba el causante al omitir a el heredero natural. Christopher, adelante con tu participación o pregunta. Sí, profe, disculpe, tengo una pregunta. En la bibliografía, la preterición, ¿cómo aparece? En la bibliografía, ¿cómo aparece la preterición? La preterición en cualquier bibliografía que ustedes logren o tengan a bien revisar indistintamente donde la puedan consultar, la preterición es simplemente la omisión de manera errónea o intencional que llevaba a cabo el pater family, el dueño de el patrimonio, a la hora de presentar, otorgar el testamento. Es simplemente, por supuesto, esa forma de omitir formalmente o de no incluir, ni siquiera mencionar a la persona que estaba llamada directamente a suceder, es decir, el sui directo, su hijo directo, con el vínculo cognado, era omitido, ni siquiera era mencionado, ni siquiera era desheredado, es decir, al omitirlo se caía en preterición. Es decir, cuando el causante, el de cuyus, no lo mencionaba, ya sea por razones intencionales o porque lo olvidó, no sabemos la razón, caía en preterición y por consiguiente podía esa preterición ser contrapuesta con la acción para que la ley le restituyera los derechos legítimos de adquirir la herencia de su padre. Si bien es cierto
que no se cae en preterición cuando lo deshereda. Por eso es que una cosa, por eso es que el martes pasado les decía que hay que diferenciar entre la desheredación y la preterición. No son dos, pareciera que son sinónimos, pero no son la misma intención. Cuando lo deshereda, lo está instituyendo, lo está mencionando dentro del testamento y le está dando las causas por las cuales lo está desheredando. Cuando cae en preterición es porque ni siquiera es porque lo omite de lo que le corresponde formalmente dentro de la institución testamentaria. Solo se puede caer en preterición cuando somos herederos necesarios, es decir, cuando estamos vinculados directamente de manera cognática directa con el pater family. ¿Se entiende, Christopher? ¿Se entendió? Christopher y toda la sala. Sí, profe, justamente esa era la duda que tenía, que me hacía ruido porque parecía que la preterición era lo mismo que la desheredación. No. Sí, ya no. La desheredación es algo como adrede, ¿no? La desheredación es adrede y la preterición es un error. Claro, es una omisión. En cambio, cuando te desheredan, te incluyen en el testamento, pero te están desheredando, no te están dejando nada. Me explico, no te están omitiendo, no te están ignorando. Me explico. Ese es más o menos para que se entiendan de manera coloquial la preterición. ¿Alguna otra pregunta, Yulimar? ¿Vamos bien? ¿Nos escuchas todavía, Yulimar, que acabas de llegar? Sí, profesor, escucha. Excelente. Seguimos entonces. Decía que en líneas generales, en virtud entonces de la aplicación del derecho pretoriano, los emancipados debían ser instituidos o desheredados de forma nominativa, o una cosa o la otra, no debían ser omitidos. Y entonces, si eran omitidos, lo que estaba conversando con Christopher y el grupo, si eran omitidos, entonces esta omisión podía o permitía la no validez del testamento, o debía ser instituido o desheredado, pero no podía ser omitido. Y les decía entonces que para eso contaban el pretor con la bonorum possessio. La bonorum possessio contra tabula, y de esta manera, con la aplicación del pretor de esta bonorum possessio, se le restituía la cuota hereditaria que le iba a corresponder ad intestato. Recuérdense que si el testamento por alguna razón dentro de lo que enmarcaba el derecho civil caía en nulidad, entonces se correspondía a la repartición, pero vía ad intestato. Y la fórmula que utilizaba para aquellos excluidos de siendo herederos necesarios, la fórmula que aplicaba el pretor era la bonorum possessio contra tabula. Lógicamente, esta bonorum possessio tenía que ser accionada por el interesado. La solicitud, por supuesto, había un plazo. Esta solicitud de bonorum de intervención del pretor debía realizarse en un plazo de 1 año desde la delación de la herencia, siempre y cuando, por supuesto, los preteridos, obviamente lógico, siempre y cuando los preteridos, cuando hablo de los preteridos, de los excluidos, no murieran, por supuesto, antes que el testador. Eso en cuanto al derecho pretoriano. En la época posclásica, desde la constitución del emperador Constantino, se admitió el uso de cualquier expresión en el testamento.
época posclásica, sin tener necesariamente que emplearse palabras concretas, siempre y cuando, por supuesto, expresaran con cualquier otro tipo de palabra la voluntad del testador. La voluntad del testador debía estar clara, pero no se requería algún tipo de rigurosidad como antes de la aplicación del derecho posclásico. Pero igualmente había límites. ¿Límites para qué? Límites para la desheredación. Y para desheredar era preciso emplear la forma nominatim para los hijos. Debía mencionarlo como les describí anteriormente. Y las razones por las cuales lo hacía. Justiniano afinó aún más esta condición de mención para desheredar y la amplió, equiparó a ambos sexos, exigiendo por supuesto la desheredación nominatim tanto para los descendientes varones como para las mujeres, omitiendo por supuesto o suprimiendo la forma interceteros, es decir, la desheredación nominate intercetero, que era por supuesto la distinción. Antes tenía que haberse hecho la distinción entre hijo e hija, nieto, en ausencia de motivación en la decisión adoptada y las posteriores consecuencias. Entonces, así la preterición de un herede sui o de un descendiente póstumo, independientemente de su sexo, acarrearía la invalidez del testamento. El emancipado preterido, en cambio, solo podía solicitar, repito, si era excluido, la bonorum possessio contra tabulas. Esta parte queda perfectamente clara, constituida y perfectamente explicada. Ahora trasladémonos, cuando son las 4:08, mis estimados estudiantes, a la sucesión legítima material, para cerrar esta fase del testamento. Dentro de la sucesión legítima material, a lo largo de la etapa republicana en Roma, y especialmente hacia sus finales, fueron cobrando mayor importancia los intereses de la denominada familia consanguínea en cuanto a la materia testamentaria frente a los agnados. Recuérdense que esa fue una de las primeras definiciones que retomamos cuando comenzamos este tema. En un principio se favorecía a la familia agnática. En un principio, recuerden que hablamos de ese tema hace 2 semanas atrás, pero entonces a lo largo de la evolución de la etapa republicana fue cobrando, por supuesto, mayor importancia los intereses de la familia consanguínea. Entonces, se consideraba que el testador tenía un deber moral. De aquí comenzó o se sigue evidenciando, mis estimados estudiantes, las limitaciones, a pesar de, repito, de que la disposición testamentaria reflejaba la última voluntad del causante,
la ley, insisto, la ley para preservar los intereses de la familia como tal, una vez que el causante desapareciera, comenzó a colocarles, como ya estamos viendo desde el principio, una serie de limitaciones a la hora de testar. Pareciese un contrasentido, pero no lo es. Es decir, si el testamento hemos repetido que es la última voluntad del causante, la ley, a pesar de que en suma medida trata de respetar esa última voluntad, le coloca limitaciones a la hora de hacerlo para proteger a sus descendientes. Entonces, se consideraba que el testador tenía un deber moral para con todos sus descendientes. Y este deber moral iba mucho más allá de su libertad de testar. Por consiguiente, la omisión de sus herederos en su testamento iba a constituir, ¿qué cosa? Una conducta reprochable para la sociedad romana. Una conducta reprochable para toda la sociedad romana. Todavía se me escucha, Marlene, se me sigue escuchando 4:12 minutos. ¿Se me entiende? Sí, profesor. Sí, claramente. Gracias, Marlene. Entonces, continuamos. Si no amparar a su familia una vez redactado el testamento era considerada ya en Roma una conducta reprochable, a nivel social, pues ese deber ya sentenciado por la sociedad fue adquiriendo entonces un carácter ya jurídico. ¿Me entienden? Se inició primeramente por ser algo mal visto, por un reproche social, pero ese deber de aún proteger a su familia, aún después de muerto, ya no solo se constituyó como un reproche de tipo social, sino que fue adquiriendo un carácter jurídico, lo cual tuvo como consecuencia la aparición de ¿qué cosa? De la denominada sucesión legítima material. La sucesión legítima material fue la que dio un paso más con respecto a la sucesión formal que acabamos de terminar de conversar 10 minutos atrás. De manera tal que con la sucesión legítima material ya no solo iba a bastar con mencionar a los parientes más cercanos dentro del testamento, ya no iba a bastar solo con eso, sino que también se iba a exigir por ley atribuirles una determinada cuota dentro del patrimonio hereditario. Ya jurídicamente ya era exigible. Dicha cuota exigida por la norma, creo que yo se las preparé por aquí. Sí. La portio de débita. Se las coloco porque a la hora de pronunciar, recuerden que mi latín no es verdaderamente, siempre lo repito, no es el más fluido. Entonces,
dicha cuota, denominada portio débita, se fijó en una cuarta parte de lo que les correspondía en la sucesión ad intestato. Con ello entonces, ¿qué pretendían los juristas romanos? Con instituir esta portio débita. Perseguían no simplemente garantizar la unidad y la dignidad de la familia dentro del contexto social que tenía en alta estima a los lazos y afectos de ¿qué? De la consanguinidad. Por eso es que entonces vemos que ya prácticamente se va priorizando entonces, no como inicialmente, a la familia de sangre y no a la familia netamente civil como era la familia agnática. También en la época republicana tardía se desarrolló un procedimiento que iba a permitir la impugnación de un testamento en la época tardía ya republicana. Esta impugnación de testamento en la que el testador, faltando a ese deber moral que hemos estado mencionando, faltando a ese deber moral de proteger a sus parientes más cercanos, que no había dispuesto bienes en cuantía suficiente para ello, por supuesto, se creó una acción. Y por consiguiente, cuando no se había dispuesto de manera suficiente de los bienes a sus herederos, entrábamos en la contra officium pietatis. ¿Por qué? Porque o los había desheredado o los había preterido sin una causa demostrable, de manera injusta. Entonces, el dicho procedimiento no era otro que la querella in officiosi, la querella in officiosi testamenti, la querella contra el testamento, que iba a otorgar entonces un amplio margen, una amplia potestad de arbitrar al juez para girar en torno a la cuestión del carácter social para preservar los derechos de la familia. Por tanto, se tenían en cuenta todas las particulares circunstancias de cada caso para determinar perfectamente si se había infringido los derechos de los legitimados. Escucho alguna voz, alguien tiene alguna pregunta, una intervención. Escucho alguna voz o si a alguien se le abrió el micrófono. Si alguien tiene una pregunta. Yo disculpe. No, no te preocupes, eso suele pasar, está bien. Entonces, fíjense ustedes, partiendo entonces de esta querella in officiosi testamenti, les decía, era la acción que le iba a otorgar a la persona, al magistrado,
al juez, al funcionario, de acuerdo a la región donde estuviese, le iba a otorgar unas grandes opciones, un gran margen de arbitrio para analizar todo el entorno y toda la cuestión de carácter social, donde se iban a tener en cuenta, insisto, todas las circunstancias particulares de cada caso para determinar si realmente se había infringido el derecho de los legitimarios. Entonces, la carga iba a recaer, por supuesto, en el querellante, quien obviamente como interesado parte debía ejercitar esta acción judicial contra el heredero testamentario. Es decir, en la delación le otorgaron la herencia a otra persona, entonces el querellante se iba a enfrentar a ese heredero testamentario y la ley le daba un plazo de 5 años para probar que la decisión de desheredarlo había sido injustificada y por consiguiente, si esta acción de demanda prosperaba, se producía, por supuesto, inmediatamente la anulación del testamento. La sanción que conllevaba la infracción de el deber ético del testador era, en primer lugar, como ya habíamos dicho minutos atrás, conllevaba una reprobación de tipo social. Era reprochable esa conducta. Y más tarde, por supuesto, se institucionalizó, como les dije, no solo el reproche social, sino se institucionalizó la nulidad del testamento por estas razones, que tenía como consecuencia la apertura entonces de la sucesión ya bastantes veces repetida. Si se anulaba el testamento, entonces se procedía a la sucesión ad intestatum. Si la demanda, por el contrario, no tenía éxito, sino que fracasaba, el testamento lógicamente iba a seguir siendo válido y el demandante, por supuesto, al haber fallado en su pretensión, por haber injuriado la memoria del testador, entonces pasaba a considerarse indigno y, por supuesto, como sanción accesoria iba a perder todo legado o liberalidad a su favor, que iba, por supuesto, en beneficio del fisco, que podía reivindicarla. Por otro lado, ya para finalizar, son las 4:24. Si el testador no pretería o desheredaba, pero instituía a un ascendiente o descendiente como heredero y le otorgaba una cuota inferior a la legítima, el testamento en este caso no iba a perder su validez. El legitimario simplemente tenía entonces la posibilidad de solicitar un complemento a dicha cuota. ¿Por medio de qué? Por medio de la actio ad supplendam legítima. Repito, esta última parte, materia de examen, para que no se llame a confusión. Repito, lo menciono aquí claramente. Materia de examen, sencilla, una pregunta. Cuando el testador no pretería
y tampoco desheredaba, pero sí instituía a un ascendiente o a un descendiente como heredero, estamos viendo, y le otorgaba una cuota inferior a la correspondiente a la legítima, recuerden la que hemos mencionado, le confería una cuota inferior a la legítima, el testamento no perdía su validez. Entonces, ¿cómo se actuaba en ese caso? El legitimario simplemente tenía la posibilidad de solicitar un complemento a dicha cuota por medio de ¿qué? Por medio de la acción, vamos a ver si se las puse por aquí, sí se las puse, por medio de la acción ac suplendam legítima. Se las coloqué por aquí por eso mismo, para que perfectamente pudieran ver exactamente cómo se escribe a la hora de complementarlo dentro del estudio de su bibliografía. ¿Y a qué se refería esta acción suplendam legítima? Dice que con esto se iba a perseguir ¿qué cosa? Salvaguardar, por supuesto, la voluntad del testador denominada a favor testamendi, mientras que a la vez se protegía también entonces los derechos de los legitimarios. ¿Para qué? Para que se le restituyera vía legal lo que en el testamento se le había negado. Con respecto entonces a la cuantía de la legítima que el testador debía dejar para evitar la nulidad del testamento, por la influencia, por supuesto, de la ley falsidia. Esa ley fue promulgada antes de Cristo, en los años 40, y en sus inicios se fijó siempre, insisto, la cuarta parte de la cuota ad intestatum. La legítima de los descendientes se elevó entonces, y si el testador, por ejemplo, había una fórmula, tenía 4 hijos, entonces la cuantía se reducía a 1/3. Y si tenía más de 4, la cuota ascendía a la mitad de lo que le correspondía ad intestatum. Fue entonces en esta época, junto con la del derecho de Justiniano, cuando se le atribuyó a la legítima ese carácter de par hereditatis, que iba a otorgar siempre al legitimario la cualidad de el heredero absolutamente en todos los casos. 4:29 minutos.